Hola, hola, queridos amigos de Caley Producciones TV, bienvenidos, bienvenidas. Esperando que se encuentren súper bien. Les saluda Lucía Caley desde acá, desde Costa Rica, totalmente en vivo hoy, 18 de marzo del 2024. Así que bienvenidos y bienvenidas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a donde usted se encuentre en este momento en vivo o en el futuro en diferido. Todos los lunes estamos aquí para traerles temas relacionados al arte, a la sociedad, a la cultura. Y hoy estamos hablando de un súper tema relacionado con otro súper tema, con nuestro invitado de lujo que nos acompaña desde Estados Unidos. Vamos a estar hablando acerca de la lingüística en la historia del arte y en el arte. Y vamos a ver cómo se relacionan estos dos temas tan hermosos, tan interesantes y tan particulares. Así que vamos a recibir en este momento a nuestro invitado, que como les decía, se encuentra en Estados Unidos. Él es lingüista, es docente también de idiomas, también es intérprete y traductor de idiomas y muchas cosas más que tienen que ver con estos temas tan interesantes. Así que vamos a recibir a mi querido Paul Calvarese desde allá, desde los Estados Unidos. Querido Paul, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por invitarme de nuevo. Siempre me divierto mucho, ¿verdad? Estando en tu programa y bueno, siempre tengo que aceptar tu invitación. Y Muchas gracias. gracias. Gracias a vos por estar aquí, por compartir todo este conocimiento en este tema tan particular, porque Mm. yo nunca he visto, o al menos yo nunca he visto un programa que se transmita con estos temas de lingüística y que se hable exactamente de esto, ¿verdad? En radio, en televisión, es un tema muy, muy particular y es un gusto para mí poder ahora también relacionarlo con el arte, que es Ujú. mucho de lo que hablamos acá, mucho también mi área profesional y bueno, es un gusto que estemos acá juntos compartiendo con la comunidad de Caley Producciones TV, que poco a poco ya se van sumando y que también nos verán después en diferido. Así que gracias, gracias por estar aquí. Eh, para comenzar, yo quisiera preguntarte qué hora es allá, dónde estás, porque estamos bastante lejos, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Y qué hora es? Porque cambió el horario también, así que Sí, doblemente gracias porque es muy tarde allá, ¿verdad? está bueno, para mí no es muy tarde, pero sí hubo un cambio de horario de 2 horas en vez de una hora No, de sí. diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Como ya son las 10 y 15 más o menos, 10 Wow, y sí. 13. ¿Dónde estás, Paul? Yo vivo en Delaware, es un estado muy pequeño, es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, muy cerca de Filadelfia, de Nueva York, como 3 horas a 3 horas al sur de Nueva York. Yo solo le digo a la gente, ¿verdad?, que vivo cerca de Nueva York, porque casi todos, nadie conoce Delaware, ¿verdad? Nadie sabe dónde está. Ni siquiera la mayoría de los gringos, ¿verdad?, conoce Delaware. Entonces, pero sí, Muy por la bien. costa este. Súper, súper. Vos tenés muchísimos años, es decir, toda tu vida de dedicarte a esto de la lingüística. Ya hemos estado con vos, ya sos de la familia, ya hemos estado con vos un par de ocasiones antes, pero sí tienes una gran trayectoria en esto, ¿verdad? Te dedicas a esto desde muy joven. Toda tu vida la has dedicado a la lingüística prácticamente. Prácticamente sí, desde, pienso, los seis años, más o menos, empecé a aprender el ruso. Nunca lo aprendí, ¿verdad? Por completo, no lo hablo Completo. fluidamente, pero puedo sobrevivir ¿verdad? En ruso, también rumano, portugués, em, un poquito de francés, español, italiano, ¿verdad? Los idiomas romances y un poco de chino. Hablaba mucho mejor chino en el pasado que ahora, porque es muy difícil y uno tiene que, ¿verdad?, ir practicándolo. Pero sí, yo digo que hablo chino. Y es verdad, pero no tan verdad, ¿verdad? Entonces, sí, pero realmente el español, el italiano, el inglés son los tres idiomas que domino, digamos, en mi Oh, opinión, súper. según pienso yo. Mm.
Súper, muy bien, excelente. Hoy te convoqué y la propuesta fue hablar acerca de la lingüística y el arte y la Ujú. historia del arte. No solamente porque, bueno, vos has tenido contacto con el arte desde hace muchísimo, desde niño también tuviste contacto con el arte, solo que no te has dedicado a esto, pero tenés un montón de conocimiento gracias a que tu tía era una gran artista y también gracias a todos tus viajes alrededor del mundo por museos, culturas y diferentes lugares. ¿Nos querés contar un poquito acerca de esas dos experiencias? Sí, sí. Bueno, siempre aunque no sé, no tengo nada de talento artístico, no puedo dibujar, no puedo pintar, he tratado, pero me encanta el arte, ¿verdad? Lo amo. He visitado un montón de museos, sí, en Europa, en Latinoamérica, en China también. Y mi tía era una artista, ella pintaba más que cualquier otro, ¿verdad? Otro medio, pintaba murales y retratos más que cualquier otra cosa. Wow, Y ella vivió en Nueva Orleans, en San Francisco, en Venecia, en Roma, viajaba por todo el mundo estudiando el arte. También era enfermera, ¿verdad? Se ganaba la vida haciendo eso, pero siempre sí logró vender sus retratos. Realmente fue como, ¿verdad? La manera más común de ella para, ¿verdad? Para ganarse la vida con el arte. claro. Lo, Ujú. y lo hizo, lo logró, ¿verdad? Le costó un montón, pero lo logró, a fin de cuentas. Y ella me enseñaba, bueno, trató de enseñarme cómo dibujar, cómo pintar, y yo nunca lo logré, pero aprendí un montón de la historia del arte a través de su, ¿verdad? Enseñanza. No sé si te gustaría, tal vez eventualmente podamos dejar acá, porque ella tiene, nos dejó por suerte una página web con algunas de sus cosas. Me parece que en algún momento me la habías compartido, no sé si un blog era o algo así, tal vez después podamos compartir con nuestra comunidad si lo encontramos. Sí, sí, lo encontramos, no sé, tengo que buscarlo. Ok, Paul, súper bien. Entonces, entremos a nuestro tema de esta noche. Vamos a empezar con un recorrido un poquitito por la historia, pero bueno, la historia es vasta, la historia del arte es enorme. Vamos a empezar por algunos temas que hemos preparado y finalmente hablaremos acerca de algunos museos también y algunos recorridos en especial uno que hiciste hace poco, hace como un año. Así que, bueno, vamos a ir entrando en calor con este tema tan interesante de esta noche. Así que vamos a hablar de renacimiento. Quiero que hablemos lingüísticamente de estos conceptos, de estas palabras, de dónde provienen, cómo se Ujú. construyen las palabras a través de la historia y de la historia del arte y todo esto, ¿no? Así que podemos comenzar por el Renacimiento. Bueno, sí, el Renacimiento es una de las épocas más famosas, ¿verdad? Del arte y nació en Florencia, en Italia, ¿verdad? Y realmente lo que significa renacimiento, literalmente, es que tiene que ver con el renacimiento de las ideas del humanismo, ¿verdad? Y fue para ellos en esa época algo revolucionario de mirarse hacia atrás, ¿verdad? A la gente de la cultura clásica griega romana, ¿verdad? Para como romper con la mentalidad rígida, religiosa, dogmática, que en esa época era muy lo normal en Europa medieval. Entonces fue un renacimiento de las ideas del humanismo. Entonces casi todo el arte tenía que ver con eso, con el ser humano en vez de Dios, en vez de conceptos,
de la religión, en cosas de la mitología griega, y sobre todo es lo que significa renacimiento, Ujú, un renacer, ¿verdad? Un renacer en renacer. todos sentidos. Sí, qué Exacto. interesante. Por ahí cerca tenemos también el barroco. Esa es una palabra muy interesante, ¿verdad? Hay conceptos muy interesantes que me gustaría que abarquemos. Este es uno, barroco. Sí, barroco. Bueno, barroco, el estilo barroco surgió después del Renacimiento, después del manierismo. Y verdad es que el arte de esa época se volvió, digamos, más como, ¿cómo decirlo? Más ornamentado, em, pero como, como con formas dinámicas, un gusto por lo sorprendente, con líneas curvas, ¿verdad? Con una, no sé, digamos, una forma más cruda, Ujú, se ujú, dice, se dice. Y la palabra barroco, perdón, barroco, ujú, viene de una, una crítica de ese tipo de arte, que todo se veía como un barrueco. Un barrueco, pienso yo, no soy hablante nativo del español, pero pienso que barrueco es como una perla muy ajá. como deformada, o como, ¿verdad? Como, no sé Sí, muy exactamente cómo. orgánica, como formas muy orgánicas, muy naturales. Exacto, y Ajá, no es no totalmente esférica, perfecta, ¿verdad? Algo así. claro. Entonces, eso fue una manera de despertar, digamos, am, al principio. El estilo. Fue como para Ujú. quejarse de este Sí, estilo tan fue una manera de despectiva, digamos, de exacto, tratar el estilo, ¿verdad? Como para despreciarlo y desvalorarlo un despreciar, poco. es la palabra Ajá. que buscaba, gracias. Entonces, y barroco en francés es baroque. Entonces, de ahí viene el término en español barroco, Oh, viene del ajá. francés, porque empezó en Francia, pero se difundió en casi toda Ujú, Europa. ujú, ujú. Y, ¿verdad? Hay música, arquitectura, Sí, pintura, todo, ¿verdad? Que tenía esa forma, más ornamentada, digamos, muy ornamentada. claro. Súper, súper interesante. A mí me parece que la historia del arte nos hace tener una perspectiva más amplia de dónde venimos y de quiénes somos como humanidad y nos permite poder, especialmente a quienes trabajamos pues en eso, en cosas más creativas, nos permite tener mayores referentes para entonces fusionar algunos de estos aspectos y crear un contenido más propio, ¿verdad? Que si solamente creamos contenido sin tener un conocimiento más amplio acerca de Ujú, los estilos, ¿no? ujú, Y pienso que también pasa en la literatura, especialmente la gente que escribe poesía, cuento, novela, ¿verdad? Pueden ubicarse en mmm, diferentes lugares geográficos, ¿verdad? Y pueden también ornamentar su mm, literatura con un poco más de conocimiento y creo que es muy importante difundir realmente estos temas y acercarnos un poco a estos temas de una manera ligera, de una manera simple, sin ponerle eh, como tantas barreras, ¿verdad? Que muchas veces eso pasa en el arte, por ejemplo, que es para clases sociales muy altas o que tenemos que vestirnos de cierta manera o comportarnos de cierta manera, que solamente para élites y que
rompamos un poquito con eso, porque finalmente todos escuchamos música, todos vemos una Ujú. película, todos tenemos una pintura en la casa, en alguna pared, y me parece que es muy lindo podernos acercar así a la gente, un poco más coloquial, ¿verdad? Así que invito a los amigos que están ahí ingresando a que dejen sus preguntas, sus comentarios, a que nos saluden, nos digan desde dónde se encuentran y pues a que disfruten de este programa con nosotros, y si tienen alguna inquietud, por ejemplo, de dónde proviene algún concepto artístico que han escuchado, algún apellido de algún artista, algún nombre, puedan preguntárselo, que en este momento estamos en vivo con nuestro invitado de lujo, Paul Calvarese. Así que gracias, Paul, por estar aquí nuevamente, y gracias a todos los que están lunes a lunes con nosotros. Voy a hacer aquí un paréntesis. El próximo lunes se celebra la Semana Santa y no vamos a tener programa porque tenemos esta semana de descanso, ¿verdad? Al menos de algunas cosas, y por ejemplo el programa no se va a transmitir de hoy en 8, nos veremos después hasta de hoy en 15. Ok, bueno, después de hacer un recorrido por esto que acabamos de tocar un poquito, barroco, manierismo, renacimiento, andamos un poquito por ahí, pero ahora quiero que vengamos más cerca. Mm. Entonces, me gustaría enseñarle a la gente esto, que lo estuvimos viendo nosotros, que es como un resumen más o menos de los movimientos artísticos y culturales que se dieron en este siglo Mm. XX, de Ujú. 1900 al 2000. Son 100 años muy, muy prolíferos para el arte. Fue increíble lo que sucedió aquí. Vean la cantidad. Esta es una línea del tiempo que normalmente yo a mis estudiantes, quienes han sido estudiantes de mis cursos de historia del diseño gráfico o de historia del arte, han visto esta línea del tiempo, que siempre se las muestro porque es lo más completo que he encontrado, de 1900 al 2000, ¿verdad? Y en el 2000, esto es muy interesante porque si vemos lo más reciente, en el 2000 vemos arte en Internet, ¿verdad? Arte digital, arte en Internet. Y lo que ha pasado los últimos 20 años ha sido básicamente explorar el arte en Internet. Y todo lo demás sí se ha hecho, pero lo que se ha venido haciendo en el arte básicamente es explorar el metaverso, el ciberespacio y toda la era digital, ¿verdad? Con el arte, que son 20 años muy interesantes. Y si nos vamos al inicio, vamos a entrar en contexto un poquito, porque lo que estaba pasando aquí fue un cambio de era muy interesante, que lo hablábamos Paul y yo antes de, mientras construíamos este programa. Fue una época de mucho cambio, y Mm. mucho cambio en todos los aspectos, donde ya no andábamos en un caballo, sino que ya había una máquina de vapor, un tren, ¿verdad? De vapor, que andaba en unas velocidades increíblemente altas. También surge la fotografía y surge las máquinas y pues todo lo que es la era industrial. Entonces, digamos, como muchas de las inquietudes que estaban sucediendo en ese momento, los artistas lo exploraban con su arte. Así que aquí vemos muchísimo antiarte, y a todo esto se le conocen como vanguardias, ¿verdad? Que son todos estos nuevos conceptos y nuevas filosofías que surgen. Y bueno, Paul, podríamos, si quieres agregar algo más a esto que estaba yo conversando, que me imagino que sí, que tenés mucho que decir, y luego podemos hacer énfasis en algunos de ellos. Sí, bueno, obviamente es un siglo, ¿verdad? Un siglo, el siglo XX, un siglo de cambios muy fuertes, muy grandes, y se nota mucho a través de la música, la literatura, el arte, los movimientos sociales, y especialmente en esa época, en ese siglo, se nota que los movimientos artísticos reflejan el cambio de actitud, el cambio de, ¿verdad?, de pensamientos de la gente, y que tienen que expresar mucho más que antes sus inquietudes, ¿verdad? Como dijiste. Y, y especialmente con como revoluciones, rupturas con los estilos del pasado.
porque realmente todos estaban pensando con este nuevo siglo del futuro, mucho más, ¿verdad? En el futuro, como el futuro ha comenzado, es lo que estaban pensando los artistas de esa época, del cambio del siglo XX. Entonces, sí, como dijiste, como ya nos enseñaste, hay un montón de movimientos específicos y estilos específicos, pero depende de lo que vos quieras mencionar primero. Estoy Sí, dispuesto sí. a hablar de eso. Súper. Bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a seleccionar algunos. Entonces, Sí, podemos ir viendo por acá nuevamente. Y quisiera que, bueno, es muy interesante porque los nombres que tienen estos movimientos y cómo se traslapan uno con otro de acuerdo a ujú, dónde surge y luego dónde se expande, es algo muy interesante. Y tenemos un montón de nombres súper interesantes y que bueno, que realmente les recomiendo que luego a los que son amantes del arte vayan a investigar. Hay mucha información en internet, muchos libros. Yo doy un curso en el que hablo de esto también. Vamos a buscar por acá el Art Nouveau. Hablando de arte nuevo, vamos a ver cómo no solamente eh, se se refieren los historiadores a los movimientos con un término, sino con varios, dependiendo de, de muchas variables, como por ejemplo el país, ¿verdad? Donde ujú, se exacto. desarrolla, digamos, el idioma propio, ¿verdad? Se le va cambiando el nombre. Entonces, el Art Nouveau en varios países se conoció con diferentes nombres, por diferentes razones, y quisiera que Paul hablemos un poco lingüísticamente de todo esto tan interesante con el movimiento Art Nouveau. Art Nouveau, sí. Art Nouveau, bueno, uno puede adivinar que Art Nouveau significa arte nuevo y realmente fue un término genérico, fue un término literal, ¿verdad? Em, para describir una corriente que al principio no tenía nombre, entonces le decían Art Nouveau, arte nuevo. Fue algo de renovación artística que surgió en el periodo que se llama ahora fin de siècle, que en francés es final del siglo XIX. Y había una, un tipo de depresión social, digamos, y también una añoranza por algo nuevo para comenzar el siglo. Porque como ya dije, todos pensaban el futuro ha comenzado. Entonces, este movimiento, Art Nouveau, apareció al mismo tiempo en un montón de países, bueno, sobre todo en Europa, y tenían un nombre distinto en ¿verdad? Cada región. Art Nouveau en francés, obviamente en Francia y Bélgica, se llamaba en España modernismo, aunque modernismo también bueno, se aplica a otro movimiento, pero porque realmente es como premodernismo, Art Nouveau. Era un estilo joven, se decía. Por eso en Alemania se llamaba Jugendstil. Jugendstil es estilo joven en alemán. Um, También en Inglaterra se llamaba Modern Style, estilo moderno, pero también Art Nouveau, el término francés. En los Países Bajos también Art Nouveau, pero lo llamaban Nieuwe Kunst, que significa arte nuevo. Para todos era un estilo nuevo y tenía todos los rasgos de un estilo que nadie había visto antes. Incorporaban, ¿verdad? La naturaleza. Um, Fue digamos, una ruptura con los estilos de la época, los estilos dominantes.
los estilos academicistas, Ajá. ¿verdad? Sí. Y y la inspiración realmente fue la naturaleza Ujú, y también materiales nuevos, novedades de la revolución industrial como acero, cristal, cosas que nunca se habían incorporado en el arte, ¿verdad? Antes. Esto tenía todo que ver con el futuro. Y ujú, súper interesante, sí. fue el arte nuevo y por eso se llamaba así, tan literalmente Art Nouveau, arte nuevo. Incluso el uso, ahora que decís esto de los materiales que hablabas, ¿verdad? De los materiales, el uso de los tonos dorados, plateados, como Mm, ese tipo de tonos empezó a usarse un montón en este arte nuevo. exacto, pero al Justo. mismo tiempo Ujú. la naturaleza, ¿verdad? Las plantas, los árboles, ¿verdad? Las formas de los árboles, era un poco como digamos, un barroco nuevo, ¿verdad? Porque incorporaban cosas de la naturaleza, tal como el barroco y el rococó incorporaban em, cosas de la Sí, naturaleza. elementos de la naturaleza, estas Exacto, formas como de las hojas y de los árboles y de las ramas, como decías, y todo eso. exacto. Sí, súper interesante. Muy bien. Por aquí teníamos una consulta, queridos amigos, los que están con nosotros esta noche en vivo, los invitamos a que si tienen alguna pregunta, la pueda escribir en el chat y nuestro invitado podrá responderles. Así que por aquí teníamos una. Entonces, Paul, si te parece que vi una preguntita aquí, podemos responder. Vamos a leerla, a ver qué tenés que decirle a don Wally Hernández. Don Wally, gracias por estar aquí siempre cada lunes. Dice, un saludo cordial a Lucía y a Paul. Gracias, igualmente para usted, don Wally. Dice, ¿por qué a Leonardo da Vinci se le decía da Vinci? Y él está en Cariari Guapiles, aquí en Mm, Limón, Costa Rica. gracias, Wally. Un gusto. Gracias por la pregunta. Y bueno, Da Vinci es bastante sencillo, ¿verdad? Porque en esa época, si una persona no venía de una familia muy, bueno, de la clase alta, Uh no -huh. tenía, no tenía un apellido de por sí, entonces normalmente le ponían el nombre de su lugar de nacimiento. Entonces, Vinci es un pueblo muy pequeño al norte pienso que es al norte, pero no me acuerdo, muy cerca de Creo que Florencia, sí. Ajá. ¿verdad? Entonces, Leonardo fue el nombre que le dio su mamá, que era excesivamente pobre. Él nació en la pobreza total. Entonces, más adelante en su vida, le decían Leonardo desde Vinci, que en italiano es da Vinci. Da significa, ¿verdad?, proveniente de. Entonces, eso fue realmente como lo conocimos ahora. Conocemos ahora Sí, sí. Leonardo, que viene de Vinci, ¿verdad? Es así de sencillo, porque en esa época solo, ¿verdad? Solo la gente de una cierta clase tenían Mm, apellidos, ujú, Como Miguel Ángel tenía apellido Buonarroti, porque venía de una ujú, familia un poco más rica. ujú. Qué Pero, interesante esa pregunta, ¿verdad? y gracias, Em, bueno. Él siempre sí, hace preguntas muy interesantes. Lo sí, agradezco. realmente apreciamos muchísimo sus preguntas y gracias, Paul, por la respuesta. Hay un artista también muy famoso del Art Nouveau que le pasaba lo mismo, aunque es un poco extraño porque él sí era de una familia bastante acomodada, Toulouse-Lautrec, Henry de Toulouse-Lautrec. Exacto. ¿Verdad? De Toulouse. Ajá. De Toulouse, exactamente, exactamente. Pero él tenía un problema, no sé cómo decirlo, ¿cómo se dice? Tenía Deformación, un problema así con las piernas, una deformación ahí como en algo las así. piernas. Era una Ah, especie de enanismo. Ajá. exacto, aunque venía de una familia muy, ¿cómo se dice? Acomodada, pudiente, Sí, de clase high class. adinerada, Sí. exactamente, pero él escogió una vida totalmente distinta, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Sí.
yendo a los cabarets, los bar, ¿verdad? Pintando las mujeres y la gente ahí, que era En la muy... calle, La sí. calle, exactamente, Ujú. que una persona de su clase nunca, ¿verdad? Se pudo hacer, pero él decidió vivir así y hacerse artista. Pero sí, sí, lo que decís es verdad, en Toulouse, que venían de Toulouse. Exacto, es como decir Paul de Delaware. Y Exactamente, que Paul de pasas a la Delaware. historia como Paul de Delaware. Exactamente así. Ujú. Bueno, sí, muchas gracias por sus preguntas a quienes vienen ingresando. Hoy estamos en vivo con Paul Calvarese, que está con nosotros hablando acerca de la lingüística en la historia del arte, en el arte. Así que estamos haciendo un recorrido muy interesante, uniendo estos dos interesantes temas. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en este momento en el chat porque estamos en vivo. También podríamos hablar de otro movimiento que tiene un nombre muy particular, que es el Dada, el movimiento dadaísta. Entonces, es muy interesante cómo hay todo alrededor de estos movimientos artísticos que eran realmente una forma de vivir, eran como una subcultura, ¿verdad? Mm. Y tienen unas palabras muy interesantes, nombres muy interesantes, así que podemos hablar un poco de este concepto a nivel lingüístico, movimiento Dada. Dada, sí, Dada es bueno, es un movimiento, un periodo muy interesante que surgió, pienso, en Zúrich, Suiza, ¿verdad? Realmente es un movimiento suizo, pero se difundió Sí. muy rápidamente por toda Europa y por todo el mundo, o al menos el, ¿verdad? Mundo occidental. Y em, bueno, es interesante también el término Dada, porque nadie realmente sabe por seguro, ¿verdad? Por cierto, de dónde vino, porque todos los miembros del dadaísmo tenían una explicación distinta. Y eso fue parte del juego, parte del arte, de nunca tener una explicación, no tener normas, reglas rígidas. Y eso fue lo que querían hacer, ¿verdad? Romper con las normas. Fue antiarte y fue una, ¿cómo decirlo? Como una... Era como Sí, un acto de protesta, ¿verdad? Realmente lo sí, que... sí, sí, Ajá. sí, exactamente, exactamente. Por eso, por ejemplo, hacían collage hechos con objetos del desecho, de la basura. Fue lo opuesto Ujú, de, ¿verdad? Una oposición a ujú. las Sí, a lo normas. tradicional, exacto, a las normas, a lo tradicional, ¿verdad? A lo Exacto. convencional. Y la oposición al concepto de razón, el razón creado, instaurado por el positivismo, que era, ¿verdad? El otro concepto totalmente. Ujú. Y también para burlarse, digamos, de los Sí, artistas burgueses. Eso fue un movimiento social en total, ¿verdad? Que total. expandía em, por la música, la literatura, en todas las formas del arte. Em, decían, bueno, algunos miembros del dadaísmo decían que Dada, em, que significa, bueno, que es una palabra francesa, que Ajá. significa caballo de juguete, ¿verdad? Que usa un niño. Eso realmente es lo que significa Dada en francés. Ujú, Pero también uno de los miembros más importantes, Tristan Tzara, un rumano, decía siempre que venían de las palabras da y da, que significa sí sí. en ruso y rumano, da, porque él era rumano. Pero a fin de cuentas, él mismo admitió que Dada no significa nada. Y era parte del juego, ¿verdad? Que la Ujú, gente adivinara, tratara de adivinar, pero ¿qué significa? Y otro miembro, Hans Arp, decía decía, mira lo que hacen los críticos.
están enfocados en qué significa el nombre Dada, en vez de disfrutar el arte. Es parte, ¿verdad? Es lo que quería demostrarle a la gente. Y eso fue como para burlarse de los críticos, diciéndoles que imbéciles, ¿verdad? Que puedan interesarse por los datos así, ¿verdad? En vez de disfrutar el movimiento. De hecho, fue una de las obras más famosas que seguramente algunos conocen, y creo que sí está dentro de este movimiento de Marcel Duchamp, el famoso, bueno, él la tituló La Fuente, pero era realmente un orinal, literalmente instaurado en un museo, un orinal firmado, ¿verdad? O sea, como decir el inodoro, pero pues el orinal, ¿no? Y él la tituló La Fuente. Y por ahí escuché también una vez que hubo alguien que hizo una obra que era aire, que literalmente era una caja vacía, pintada como con nubes o algo así, que la llevaron a otro país y dijeron traje aire de, no sé muy bien de dónde era originario el artista, pero andaba muy cerca de Duchamp seguramente, y cosas a ese extremo. De hecho, la poesía era que también había en esos movimientos algo muy interesante, que era la literatura, y ellos hacían lo que llamaban manifiestos, que eran como un escrito donde estaban toda su filosofía y sus reglas o fundamentos del movimiento, y el manifiesto dadaísta era prácticamente incomprensible, igual que la literatura. Eran palabras al azar puestas y colocadas en diferentes posiciones y no se Exacto. entendían, y sus recitales eran una locura porque realmente eran solamente balbuceos, que también por ahí hay otro concepto que no sé si lo mencionaste, me parece que no, que decían que el dadaísmo también era uno de estas teorías de los conceptos, es que era el balbuceo de un Eso bebé, como también, decir, sí. ¿verdad? Dependía del momento, ¿verdad? Dada Sí. significaba cualquier cosa, ¿verdad? Que quisieran. Pero sí, exactamente como lo que dijiste con la poesía, también la música, como de la música de Eric Satie, que no tenía forma, no tenía, ¿verdad? Es que no seguía las reglas, nada seguía las reglas de la época. Y Claro. todo tenía una actitud como de burla, de humor contra, ¿verdad? Contra la sociedad en general. Em, Eso sí, es realmente lo que significa Dada. Era una filosofía en vez de un movimiento artístico, una filosofía social que Totalmente. surgió en esa época, sí, muy interesante. Sí, está súper interesante. Yo invito a los que están conectados con nosotros en este momento a que dejen sus preguntas, si tienen alguna, como dónde se originó esta palabra o de dónde viene este apellido, o por qué se llamaba así fulano de tal, etcétera. Pueden hacer esas preguntas ahorita porque estamos con el experto invitado en lingüística que está contribuyendo esta noche a este diálogo tan hermoso. Aquí tenemos un comentario, Paul, ve qué lindo que nos deja Susi Jen Peña, mi querida Susi, gracias por estar ahí. Dice, querida Lucía, lo sigo desde mi carro, seguramente que va manejando camino a casa. Gracias, Susi, querida, por estar acá, a pesar de el tráfico y todo lo demás, ahí vas sintonizándonos, qué linda. Dice, maravilloso, un viaje conectada a dos personas con tanta cultura del arte como ustedes. Gracias. Ay, Susi, Ay, gracias, por favor. qué comentario más lindo. Gracias, Qué Susi. linda. Muchas gracias. Sí, muchas Lo aprecio gracias, mucho. muchas gracias. Gracias también a Paul por estar aquí esta noche, porque realmente estos temas a mí, bueno, este programa, ustedes saben, los que me siguen de hace tiempo, saben que este programa, la intención es precisamente generar contenido que sume en nuestra vida de alguna manera y no solamente entretenimiento, que eso ya tenemos en todas partes. Así que gracias, Paul, por estar aquí contribuyendo a este diálogo tan interesante, combinando estas grandes ramas de la vida, ¿no? La lingüística y el arte.
que están fusionándose de una manera muy linda. Me gusta Claro. muchísimo cómo vamos llevando esta noche con nuestros amigos también que se van sumando. Gracias a todos. Bueno, para avanzar un poquito, yo quisiera que hablemos tal vez un poquitito de el Art Deco y después que pasemos a un tema súper interesante que ya van a ver. Así que quédense hasta el final porque la última parte del programa está realmente muy interesante. Paul nos va a hacer un recorrido por uno de los museos más importantes del mundo y vamos a ir conversando con él y revisando algunos detalles lingüísticos de la historia del arte a través de las obras que están en este museo. Así que quédense con nosotros. Paul, ¿qué nos tenés que contar acerca del Art Deco o Deco, ¿verdad? Que también tiene diferentes conceptos y también tiene una filosofía, pero más allá de ello, lingüísticamente, ¿cómo vamos con el Deco? Bueno, sí, Art Deco, que es una abreviatura del término francés art décoratif, que es realmente, obviamente, arte decorativa, ¿verdad? Claro. Y fue un movimiento que se veía más en la arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, industrial, ¿verdad? Porque todo estaba cambiando muy, muy rápidamente, fuertemente en esa época, digamos, como desde el 1920 hasta 1939, más o menos, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Um, y especialmente en ciudades como Nueva York, en Buenos Aires, en Ciudad de México, ¿verdad? Muchas ciudades del Nuevo Mundo, digamos, se ve mucha arquitectura de Art Deco, rascacielos, edificios, ¿verdad? Y porque fue en esa época que realmente se desarrollaron esas ciudades del oeste, del occidente. Y, por ejemplo, el edificio Empire State y el edificio Chrysler son ejemplares de ese movimiento muy, muy importante. Si uno va por las calles de Nueva York, se ve Art Deco por todos lados. Es muy interesante. Y también como las artes visuales, la moda, el grabado, la escultura, cinematografía, porque Claro. todo eso estaba desarrollándose más y más, ¿verdad? Mucho más. Um, pero se fundó, digamos, en Francia, pero se difundió muy rápidamente por todo el mundo, el Art Deco. Súper, súper bien. Aquí estoy atenta a sus mensajes, a sus comentarios. Gracias a los que siempre están con nosotros cada noche de lunes. Les recuerdo que el próximo lunes no tenemos programa porque es Semana Santa, entonces esa semana no trabajamos en algunas cosas, como por ejemplo el programa. Y que estamos en vivo para quienes están en este momento ingresando con este tema de la lingüística en la historia del arte y cómo se va relacionando estos temas tan interesantes. Y pueden hacer sus preguntas o dejar sus comentarios, aprovechando que tenemos aquí a nuestro invitado de lujo, Paul Calvarese, que es especialista en lingüística y que puede esclarecernos alguna pregunta con respecto a el origen, ¿verdad? La etimología, digamos, de alguna palabra, de algún apellido o algún movimiento cultural de estos que hemos estado abordando esta noche. Ok, vamos ahora a hacer algo muy interesante que Paul nos ofrece. Él hizo un viaje hace más o menos un año a uno de los museos más importantes de el mundo y especialmente de este último espacio de la historia que estábamos hablando ahorita, siglo XX. Entonces, Paul, contanos un poquitito, voy a poner algunas fotos por acá acerca de ese viaje. Sí, yo fui a Nueva York hace un año. Bueno, yo vivo bastante cerca de Nueva York, pero no voy muy a menudo. Pero hace un año yo fui al MoMA, al Museo de Arte Moderno. MoMA, ¿verdad? Esa abreviatura de Museum of Modern Art, Museo de Arte Moderno. Bueno, ¿qué se puede decir? Es considerado
uno de los lugares, se dice santuario, es uno de los santuarios Claro. del arte impresionista, surrealista del mundo, una colección sobre todo del arte impresionista surrealista. Tiene algunas obras maestras como las de Van Gogh, de Gustav Klimt, de Salvador Dalí, de Picasso, un montón de artistas, bueno, los artistas más famosos, ¿verdad?, del mundo. Y también tienen colecciones de diseño gráfico, diseño interior, industrial, fotografía, arquitectura, de cine. Tiene como películas originales, ¿verdad?, originarias de hace 100 años, impresos. Y realmente es un santuario, es la palabra correcta, más que un museo, porque es donde guardan, donde conservan arte moderno de todo el mundo. Y también en, pienso, 2012, 11 o 12, Sí. fue el primer museo del mundo en adquirir el código fuente de algunos videojuegos, al como considerarlos arte, como de Pac-Man, de Tetris, decidieron considerar el código fuente de esos videojuegos como arte. Y, ¿verdad? Fue el primer museo en hacer eso porque pensaban que era una herencia cultural, los videojuegos, una forma de arte moderno, ¿verdad? Claro, súper interesante porque hablábamos ahora cuando mostrábamos la línea del tiempo que del siglo XX, del 1900 al 2000, que en el 2000 empieza la época del arte en Internet y tenemos Ujú. estos 24 años de estar explorando esto. Así que muy bien, porque realmente estamos en la era del arte digital, ¿verdad? Así Exacto, que interesantísimo dato. Muy bien. ¿verdad? Paul, aquí tenemos algunas de las fotografías y queremos invitar a nuestros amigos que están en vivo a que hagan sus preguntas, las pueden dejar en el chat, sus comentarios, contarnos desde dónde están y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Entonces, aquí tenemos, esta es la entrada La y entrada, aquí la tenemos, fachada, ajá, y tenemos algunas fotografías. Bueno, esta es una vista muy linda, la muy, vista de muy mi linda. hotel, sí, Muy linda, lindísima. muy Para que típica. disfruten aquellos que no tienen la dicha de haber viajado a este hermoso lugar o que nunca habían visto, ¿verdad? Una imagen de este tipo. Está hermosísima. Se las compartimos con mucho cariño. Y vamos a ir viendo algunas de las obras y nos puedes ir contando algunos datos interesantes, orígenes de los apellidos, de los artistas o de el nombre de las obras o algunos datos de este recorrido. Comenzamos con esta imagen tan hermosa que Mm. seguramente muchos de nuestros amigos ya conocen. ¿De quién es esta imagen, queridos amigos? Esta pintura que estamos viendo en este momento. Creo que mucha gente por acá sabe. Pero Paul, contanos acerca de algún dato interesante por acá. Bueno, eso es, no sé cómo se dice en español, es que no sé el nombre en español de esta obra. En Esta es inglés decimos Starry, de Starry Night, la noche estrellada. Ajá. estrellada, sí, eso Sí. dice este Van Gogh y dicen que es la vista de su habitación en el, bueno, no era hospital, no sé cómo se dice, es que me falta el vocabulario para Era describirlo, como pero un centro, ¿verdad? Donde él estaba como ingresado, pero pero claro, como si sí, para descansar, no exactamente un hospital, ujú. pero era pienso en Arles, en Francia, y eso es un árbol, ¿cómo se llama? ¿Ciprés? Ciprés, ¿no? Probablemente como un ciprés, un Pienso. pino. Ajá. Y sí, exacto, sí, algo. Y es la vista que tenía desde su habitación, como la veía. Y hay gente que han tratado de adivinar en qué fecha la pintó por la posición de las estrellas y la luna,
pero Oh, wow. no sé si lo Sí. hayan podido hacer, pero ahí A está. ver, sí. Pero es la obra original que tenían ahí en el MoMA. Increíble. No me acuerdo Wow. cuándo adquirieron, Cuando la adquirieron los del museo, adquirieron, perdón. ajá. Pero probablemente es la obra más famosa que tienen ellos ahí, de Van Gogh. Wow, qué linda, sí, está súper interesante. Bueno, son muchas, no nos vamos a detener en todas, pero yo voy pasando y vos me decís algún dato o algo interesante acerca de algunas de ellas y nuestros amigos pueden ir también participando y haciendo sus comentarios o sus preguntas. Por aquí tenemos Mm, esta hermosa, esa obra me encanta. está Yo, súper. no sé, personalmente pienso que es mi favorita del MoMA. Es muy, muy, muy interesante, muy lindo, de Gustav Klimt, que es uno de mis artistas favoritos. La combinación ¿verdad? Del diseño y el arte y el simbolismo, Sí. para mí es una obra maestra, en mi opinión. Bueno, en la opinión de muchos, ¿verdad? Íbamos a dar algunos datos, por ejemplo, habíamos hablado del apellido de Gustav Klimt. Sí, oh, sí. Bueno, Klimt, pienso que eras sueco. No, austriaco, austriaco, pero Klimt, déjame pensar. Klimt viene del nombre Clementia, que literalmente significa clemencia, misericordia, piedad, Oh, y era uno de los nombres y apellidos más famosos de la época medieval, y tiene un montón de variaciones: Climans, Clemit, Klima, Klimkiewicz, Clement, ¿verdad? Un montón de formas wow. dependiendo del idioma, y Klimt es una forma de ese nombre, Clementia. Qué Em, hermoso. sí, sí, y pienso que sí, sí, pero estoy tratando de recordar de dónde venía Pero él. Pienso que está era de muy hermoso. Austria. Muy, no, no estoy segura de dónde, pero les recomiendo mucho que investiguen acerca de su obra porque realmente es muy interesante y le envío también un saludo a todos mis alumnos de la Asociación Gerontológica Costarricense porque con unos de los grupos hemos trabajado unas obras de Klimt haciendo honor a él, Ujú. hicimos unas apropiaciones, ahí después las verán publicadas que por cierto estamos ahorita en matrícula, abro paréntesis para todos los que están interesados en mis cursos de pintura, pero exclusivos para mayores, para personas mayores de 65 años, en la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, tenemos en este momento matrícula abierta, así que no se queden sin su lugar porque realmente los cursos están bien lindos. Un abrazo a todos mis alumnos, que ya algunos ya matricularon, los veré ahí el próximo periodo. Muy bien, entonces continuamos. Estos son clásicos, ¿verdad? Del Oh, Museo de Arte Moderno de New York. Aquí. sí, sí, tal vez una obra muy, muy, muy famosa Sí. de Andy Warhol. Andy Warhol. Ajá. Y yo pienso, bueno, vos me tenés que decir, esto se considera como pop art, ¿verdad? Sí, definitivamente. Todo lo que Andy hizo fue pop. Esa fue su premisa, ¿verdad? Que fuera popular Popular. y usar elementos muy, muy cotidianos Ujú, como las latas de sopa Campbell para hacer sus obras que hacía en masa y que además las vendía súper bien y las acercó, ¿verdad? A mucho público, que es precisamente lo mismo que tratamos de hacer aquí con el programa, acercar estos temas a la gente, pues él lo hizo con su obra y tuvo mucho, mucho éxito. Así que un mucho clásico del éxito, pop de art. verdad. Ujú. Sí. Y él era de Pensilvania, que es el estado al lado del mío, bastante cerca de mí. Em, pero sí, el éxito que tuvo fue muy impresionante durante su vida. Ok, seguimos. Eso es una escultura de Salvador Dalí, Ujú. muy surrealista como la mayoría de lo que hizo él. Ah, sí.
Ahí se ven que hormigas, ¿verdad? Sí, son hormigas. Él usa mucho el concepto en sí de las hormigas en sus obras. Vemos muchísimo las hormigas. Y también en su obra eh, en cine, porque él Ujú. llegó a hacer algunos cortos y algunos no tan cortos también, y usa mucho el elemento de las hormigas. Muy Sí, interesante. él fue uno de los primeros en reconocer el poder del cine como arte. Él y Como Luis Buñuel y sus compañeros en ese movimiento. Sí, tienen un par de obras de Dalí ahí en MoMA. Sí, wow, yo no sé qué se llega a sentir estando frente a estas obras. Paul, yo tuve la oportunidad de estar en el Museo del Prado y en Mm, algunos museos italianos, y en el Museo del Prado especialmente yo sentía un, como un remolino de emociones, y frente a una obra a mí se me salen las lágrimas porque es es mucho verdad. sí, es mucha pues la emoción. ¿Qué sentiste vos andar por ahí? Sí, la emoción es muy, muy diferente de una imagen, ¿verdad? Una fotografía, ver la obra ahí frente a vos, ¿verdad? Después de tantos años, décadas, siglos, ¿verdad? Y sentir como la comunicación eterna de, del artista que, ¿verdad? Que murió hace un montón de años, pero que sigue comunicándose con nosotros a través de su arte. Es muy impresionante verlo, ¿verdad? En vivo, en persona. Sí, sí. Especialmente si a uno le gusta ese artista por alguna razón, le siente afinidad con el artista y conoce un poco acerca de él, o Exacto, admira su obra, su historia, su vida y se identifica, es muy mágico. exacto. Esos son obras, pienso, de Francis Bacon, pienso. Sí, Y increíble, estas obras son increíbles, wow. sí, es muy impresionante. Ese museo realmente vale la pena visitar ese museo. Si uno tiene la oportunidad de ir a Nueva York, realmente vale la pena. Es increíble. Uno puede, pienso, no sé, 12, no, 12, 10 pisos, pienso, pero tiene un montón de colecciones que no son expuestas al público, pero que uno puede revisar, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de obras que tienen. Realmente es, como ya he dicho un par de veces, es un santuario para el arte moderno. Sí dijimos, ¿verdad? Que ¿por qué se llama MoMA? Tal vez alguna gente no lo sabe. Me parece que sí lo mencionaste, pero quizás lo Sí. podemos retomar. En inglés, bueno, es la abreviatura de Museum of Modern Art, Museo de Exacto. Arte Moderno. Y sí, es por eso. Ok, seguimos con el recorrido. Donde creas que me detenga para contarnos algún dato lingüístico interesante o algún otro dato que quieras compartir, me decís, y ya con esto iríamos finalizando este súper programa de esta noche. ¿Sabes que yo quiero añadir algo? Quiero decir Adelante. algo Claro. eso de Frida Kahlo. Tiene pienso, un par de obras de ella. Em, bueno, es que quería decir algo sobre la palabra arte. ¿Qué Oh, significa arte? Porque hemos estado hablando de la unión, ¿verdad? La unión de estilos, la incorporación de materiales y arte en español viene de la palabra latina ars y eso significaba no solo arte, sino maña y oficio. Realmente lo que significaba antes era oficio, porque tenía que ver con una profesión en total y no solo una obra, sino el oficio de un artista, de alguien que creaba, que formaba cosas. Y aún antes del latín, en el idioma proto-indoeuropeo, arte viene de la raíz que significaba unir o juntar o incorporar.
Entonces, lo que arte significa realmente, etimológicamente, es juntar y unir materiales, unir cosas, unir Oh, ideas, todo ajá. eso. Em, y también arte. En inglés antiguo se decía craft. Craft era la palabra que significaba arte hace 1000 años en Inglaterra. Craft. Entonces, art y craft significa lo mismo. Oficio, no solo la producción de las obras, pero el oficio del artista. Y todo, y siempre tenía que ver con incorporación y juntar y unir colores, ideas, materiales, todo eso. El Hermoso. acto de crear, realmente lo que es, obviamente, el arte es el acto de crear y el oficio de crear. Y para mí eso es muy, Maravilloso. muy interesante, ¿verdad? Sí, súper interesante. Qué dato más interesante. Me hizo recordar el movimiento de las arts and crafts, de las artes y los Es, oficios, y que eventualmente dejó de ofrecerse como dos áreas aisladas, especialmente en las academias de ese momento, ¿verdad? Que era exacto. como un artesano, alguien que se ocupaba de que fuera lindo y alguien que se ocupaba de que fuera funcional. Eventualmente esto ya se une y ahora Ujú. en las academias ya no se hace esa división, sino que se une. Muy interesante, me encantó ese dato. Tenemos un comentario y con esto cerramos esta linda noche. Dice nuestro querido amigo, hola Neil Hola, Neil. Colombari. Hola, saludos a los dos. Excelente presentación. Siempre que veo una obra antigua u objeto que perteneció a un artista famoso, pienso que posiblemente ahí todavía está el ADN del artista. ¡Oh, Mm. qué bello! Ah, qué interesante. Sí, qué poético. Sí, Me qué llama la poético. atención pensar en eso, dice. Saludos, Sí, sí. saludos, Neil, qué lindo Saludos. comentario. Gracias, Neil. Muy, muy lindo. Muy Bueno, interesante. muchísimas gracias. Sí, sumamente interesante. Este ha sido un programa que me ha llenado el corazón de artista que tengo. Gracias, Paul, por haber estado haciendo conmigo esta sinergia esta noche y por haber hecho posible que esto se diera tan bonito. Gracias a todos los que nos sintonizan noche a noche. Y me parece que con esto cerramos, Paul, para despedirte, algunas palabras para ya cerrar e irnos a descansar y a disfrutar de esta semana que nos espera. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecerte a vos y agradecerles a todos que están aquí con nosotros ahora y que nos vayan a ver en el En el futuro. futuro. Eh, y sí, siempre me divierto tanto y me he divertido otra vez, como siempre. Y sí, aprecio mucho la oportunidad de poder hablar de cosas tan interesantes y combinar nuestros oficios, digamos, ¿verdad? Sí, Nuestras sí, profesiones sí, de una manera tan interesante. Me ha gustado mucho poder hablar de todo esto. Y sin sí, duda, qué lindo. muchísimas gracias. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias a vos por haber dicho que sí a esta invitación y estar aquí del otro lado en la silla de Caley Producciones TV. Gracias, Paul, que tengas una linda noche y pronto te vamos a convocar para un programa más. Así que estamos súper atentos a lo que vas haciendo. Un abrazo desde acá, desde Costa Rica, que tengas linda noche. Bye. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, gracias a todos por haber estado aquí esta noche. De verdad que ha sido un programa sumamente interesante. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y quiero hacerles un par de anuncios. Tenemos clases presenciales que estoy ofreciendo yo personalmente. Es un club de arte donde pueden llegar a disfrutar de la naturaleza en el Parque Nacional Zoológico Simón Bolívar en San José Centro, acá en Costa Rica, donde yo me encuentro, y todos los sábados en la tarde estamos ahí, excepto el sábado santo, que es feriado. Este sábado vamos a tener a las 11 de la mañana un recorrido guiado con nuestras
compañeras de educación ambiental para que puedan disfrutar de toda esta naturaleza, los animales, las aves, las plantas que hay ahí y conocer un poco más acerca de eso. Y a las 2 de la tarde comenzamos el club y empezamos a pintar hasta las 5, así que pueden inscribirse. También tengo un club virtual para aquellos que están en otro país o que están lejos de San José. Pueden acercarse también a mí personalmente en todas las redes sociales. Acá está mi número de WhatsApp para que podamos hablar directamente y se puedan inscribir en el Club de los Viernes. Es un club virtual de arte y motivación. Estas clases, este club, estas sesiones están pensadas en tu bienestar emocional y espiritual a través de la práctica artística, y cada clase vemos un proyecto. Son aptas para todas las edades estos clubes, tanto el presencial en el Zoológico Simón Bolívar como el virtual de los viernes en la noche. Así que si no tienen planes para el fin de semana, ya lo saben, tenemos para ustedes estos clubes, tengan o no tengan conocimiento, y en cualquiera de las técnicas que quieran aprender, realmente se disfruta muchísimo. Y por último, recordarles que no tenemos ninguna actividad en Semana Santa porque nos vamos de vacaciones de algunas de las cosas que hacemos hasta el siguiente lunes, así que nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite. Recuerden ser muy felices y vivir con actitud de gratitud, porque siempre les digo que el hecho de estar con vida, que parece que es algo que omitimos y que damos por sentado y obviamos, pero es una realidad. El hecho de estar aquí, de seguir con vida, es para celebrar y agradecer. Que tengan una linda semana. Lucía Caley, con mucho cariño, se despide deseándoles buenas noches. Nos vemos de hoy en 15 en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Bye.